La planta y sección longitudinal del edificio que alojará el bufete de abogados de los ejemplos anteriores. Recordarán que en la clase pasada los ejemplos estaban referidos a un bufete de abogados. Bueno, entonces hoy vamos a continuar pensando en que seguimos haciendo cálculos sobre ese hipotético inmueble del bufete de abogados. Bueno, calcular la carga de servicio que deberá soportar la columna D1 de la tercera planta, A2 de la segunda planta y C3 de la planta baja. Entonces aquí están marcadas las columnas. Esta sería la columna D1 porque coincide justamente con el eje D y con el eje 1, por eso le llamé D1. De esta me dicen que D1 de la tercera planta. Es lo que establece aquí. Bueno, si observan este edificio a través de esta sección, tiene tres plantas, planta baja, la primera planta y la segunda planta. Bueno, entonces dice aquí de la tercera planta, entonces esta sería la tercera planta, ¿no? Entonces, nada más, si observan aquí, esta columna está posicionada, digamos, por llamarle de alguna forma, en el último nivel, que es la tercera planta. Es importante acotarlo porque sería muy diferente si yo quiero determinarla en la planta baja. Y conforme vayamos avanzando en los ejemplos, se van a dar cuenta por qué. Por otro lado dice que la A2, con el eje A y el eje 2, que es este, que corresponde para la sección a este eje, que es el eje 2. Dice aquí de la segunda planta, entonces la primera planta y la segunda planta, ¿no? Entonces aquí está posicionada. Y C3 de la planta baja, significa que C3 está posicionada aquí abajo, ¿no? Y si lo vemos en planta, queda aquí. Bueno, ese es el contexto, entonces, del ejercicio. Aquí lo que hay que entender, y por cierto yo no voy a repetir esos cálculos porque ya los hicimos en la clase pasada, es lo que mencioné hace un momento en la explicación. Y voy a reiterarlo como para hacer énfasis en ese sentido. Entonces, para poder determinar la carga que está actuando sobre una columna, en este caso, debemos haber determinado antes el análisis de carga. Es lo que establece este primer punto. Ahora bien, ese análisis de carga ya lo hice yo en los ejemplos que les expliqué en la clase pasada. Ya los hicimos. Y para la azotea nos dio igual a... déjenme irme para acá. Para la azotea nos dio igual a 707 kilogramos sobre metro cuadrado. Fue el segundo ejemplo de los que les expliqué en la clase pasada. Y para el entrepiso, voy a hacer énfasis en ese sentido. Voy a marcarlo para asegurarnos de que es el entrepiso. Aquí está. Para el entrepiso nos dio igual a 891 kilogramos sobre metro cuadrado. Y decía yo, para la azotea, nos dio igual a 707. Bueno, entonces, se supone que si esos datos no los tenemos, los tengo que generar. ¿Cómo? Pues a través de este análisis de carga. Tendría yo que atender a la sección, al corte, para poder saber cuáles son los materiales constitutivos del sistema de cubierta o de entrepiso, y tendría que atender entonces también al destino o a la posición que tiene esa cubierta o ese entrepiso. Entonces así es como se tiene que generar esto. Reitero, yo no lo voy a hacer para este ejemplo porque estoy partiendo de que ya se hicieron esos cálculos y por eso estoy dándole continuidad a los ejemplos del bufete de abogados para no hacer repetición de cálculos. Bueno, entonces esto ya lo tenemos determinado. 707 y 891. Y lo otro es identificar y cuantificar el área tributaria que le corresponde a cada uno de los elementos estructurales de interés.
Bueno, entonces, la solución. Pues lo primero que hay que hacer es marcar la mitad de la distancia que hay entre cada uno de los ejes de columnas. Aquí lo tenía sin esas líneas y aquí entonces ya las generamos, ¿no? Entonces comenzamos a marcar las líneas que marcan la mitad de la distancia, tanto en un sentido como en el otro, que son estas que se ven aquí punteadas. Y ya que las generamos, entonces atendemos a las columnas que me están solicitando, que las sigo marcando acá de color rojo. Y voy entonces delimitando el rectángulo que le corresponde como zona de influencia, como área tributaria para cada uno de ellos. Y marcamos la distancia entonces que va a tener ese rectángulo generado, la distancia total. En el caso de la columna D1, la mitad de la distancia en el sentido horizontal es igual a 3 metros y en el sentido vertical también es igual a 3 metros. Luego entonces solamente se nos genera un cuadrado, en este caso de 3 por 3 metros. Para la columna A2, por otro lado, la mitad de la distancia en el sentido vertical igual a 3 metros. Y aquí como si tiene columnas contiguas hacia los dos lados, izquierda y hacia la derecha, sumamos la mitad de la distancia hacia cada uno de esas columnas contiguas. En este caso tendríamos que sumar estas dos distancias para poder obtener esta distancia que tenemos aquí abajo. Entonces de sumar 3.5 más 3.0 nos da los 6.5 metros. Y finalmente para la columna C3 hacemos lo que corresponde, sumamos 3.5 más 2.5 para poder obtener entonces esta distancia que está marcada aquí. Porque ahí también tenemos columnas contiguas, tanto hacia arriba como hacia abajo. Como también tenemos hacia la izquierda y hacia la derecha, pues tenemos que también hacer la suma de las parcialidades. En este caso, hacia arriba y hacia abajo, las distancias son igual a 2 metros, la mitad de la distancia de la columna contigua hacia abajo, y a 3 metros, que es la mitad de la distancia de la columna contigua hacia arriba. De sumar esas dos, entonces obtenemos los 5 metros que aquí estoy marcando. De esa manera, entonces, ya identificamos cada una de las áreas tributarias y sus medidas correspondientes de esos rectángulos o zonas de influencias de las columnas que se está solicitando. Calcule la carga que está actuando sobre ellas. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, continúa. Bueno, una vez que ya hicimos eso y una vez determinadas ya las cargas de azotea y de entrepiso, entonces ya procedemos a hacer los cálculos que me están solicitando. Voy a irme en ese mismo orden en que se están cuestionando, en que se está haciendo la pregunta. Voy a comenzar con la columna D1 de la tercera planta y entonces aquí la tenemos. Es en esta parte. Entonces aquí dice carga actuante en la columna D1 de la tercera planta. Bueno, para eso es importante entonces saber la posición de esa columna. Además de saber la posición en planta, la posición en la sección. Entonces, a través de la posición que tenemos en planta, ya hicimos la determinación del área tributaria. Es un cuadrado de 3 por 3 metros. Ahora bien, aquí si observan me está diciendo que es en la planta alta, en la tercera planta, pues. Entonces, está posicionada aquí esta columna. Entonces, la pregunta es la siguiente. Esta columna que aquí tenemos, si observan, lo único que está soportando esta columna es la azotea. No está soportando este entrepiso porque este entrepiso ya quedó abajo de ella. De igual forma, este entrepiso ya quedó abajo de ella. Entonces, lo único que está soportando, reitero, esa columna es la azotea y solamente la parte de la azotea que le corresponde, que es la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez determinada esta área tributaria, determinar lo que está soportando únicamente por efecto de la azotea. ¿Por qué únicamente por la azotea? Porque según observamos en este esquema, solamente esta columna de la tercera planta
soporta la azotea. ¿Sí queda claro eso? Profe, ¿por qué la Sí, mitad? Bueno, acá respondiendo a lo que pregunta su compañera, ¿por qué la mitad? Esta mitad es esta mitad, solamente que aquí la estoy viendo en sección y aquí la estamos viendo en planta. No sé si queda claro. Ah, ya, gracias. De nada. Bueno, entonces hacemos los cálculos correspondientes. Lo que yo sugiero es hacer una tabla como la que yo estoy planteando, en el cual pongamos el tipo de cubierta que va a estar soportando la columna, en este caso D1, la cantidad. A lo mejor a esto ahorita no le ven mucho sentido. De hecho, en esta tabla particularmente pudieran omitirla. Yo no decidí hacerlo como para no causar confusión del por qué a veces la uso y a veces no. Pero seguramente con la explicación que del día de hoy ustedes ya lo percibirán y en su momento, si así lo creen conveniente, pues omiten esa columna que dice cantidad. Después marcamos el área tributaria. ¿Qué es lo que marcamos aquí? La base y la altura del rectángulo, en este caso del cuadrado, que es la zona de influencia de la columna de 1. En este caso es igual a 3 por 3 metros. Entonces, tanto la base es igual a 3 metros como la altura es igual a 3 metros. Después tenemos que poner esta columna que es el WS. Ahora bien, aquí ya estoy indicando que es la azotea. Eso significa que del análisis de carga que yo haya hecho de la azotea, vamos a tomar el valor que obtuvimos. En este caso, 707 kilogramos sobre metro cuadrado. 707. Bueno, para poder obtener finalmente la carga que está actuando sobre la columna, que va a ser una carga puntual, por cierto, por eso le estoy cambiando aquí a PS. Si observan la diferencia entre este WS y este PS, básicamente son las unidades. El WS está en kilogramos sobre metro cuadrado y por otro lado, el PS, al ser una carga puntual, solamente está en kilogramos. Bueno, para poder obtener esta cantidad que aquí obtuve finalmente, lo que hay que hacer es multiplicar la base por la altura del área tributaria y a su vez por la carga de servicio en kilogramos sobre metro cuadrado de la azotea, para este caso en particular. Entonces multiplicamos la base, la altura, por el WS. Para este caso igual a 3 por 3 y por 707. Si hacen esa multiplicación les va a dar igual a 6.363. Como las unidades del WS están en kilogramos, pues aquí van a quedar solamente los kilogramos. Se infiere que al multiplicar este metros por este metros van a ser metros cuadrados en el numerador, que se van a cancelar con los metros cuadrados que aquí tenemos como denominador. Bien, entonces como solamente estaba soportando esa columna de 1 la azotea, pues este resultado que aquí obtuve es el resultado al que quería llegar. Entonces aquí ya podemos establecer con precisión la columna de 1 que se encuentra en la tercera planta soporta una carga de 6.363 kilogramos. ¿Sí quedó entendido? Sí. 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 Muy bien, con eso ya daríamos respuesta a la primera de las preguntas que está haciendo este ejemplo. Columna de 1 de la tercera planta. Vamos a la siguiente pregunta. Columna 2 de la segunda planta. Bueno, ya delimitamos su área tributaria, fue esta de aquí, lo hicimos cuando hicimos la identificación o delimitación de las áreas tributarias. Ahora bien, veamos en la planta, en la sección. Aquí tenemos la posición de esta columna A2. Ahora bien, ¿qué hay arriba de esta columna A2? Bueno, arriba de esa columna A2 queda el entrepiso y queda la azotea. ¿Qué significa esto? Que por otro lado, a diferencia de esta columna D1 que quedaba en la tercera planta, la columna 2 que queda en la segunda planta va a soportar el peso del entrepiso y de la azotea. Sí, sí. ¿Queda entendido eso?
Sí. Sí. En algún momento dado, y siendo Sí. estrictos en el cálculo, incluso está soportando el peso de la columna que está sobre él, que vendría a ser esta de aquí, la columna misma A2, pero que está en la tercera planta. Para este cálculo vamos a hacer caso omiso del peso de la columna, porque solamente me voy a enfocar hacia el sistema de cubiertas, que es el objetivo, la identificación de las áreas tributarias y cómo usarlas para poder determinar el peso que está actuando sobre las columnas. Bueno, entonces ya establecimos que para las columnas que están en la segunda planta tienen que soportar el entrepiso y a su vez la azotea, es decir, todo lo que está arriba de ellos. Bueno, entonces hacemos una tabla análoga a la que acabo de presentarles. Aquí también podemos omitir esta columna, no pasaría nada. Entonces ahora las cubiertas que está soportando esta columna A2 de la segunda planta, de acuerdo a la sección, es una azotea y el entrepiso. ¿A qué es igual el área tributaria? Bueno, la base del rectángulo es igual a 6.5 y la altura es igual a 3 metros, que es lo que está marcado aquí. Entonces, tanto para la azotea como para el entrepiso son los mismos valores. ¿Siempre van a ser los mismos valores? Siempre y cuando tenga un edificio una carga regular, sí, siempre van a ser los mismos valores. Ahora bien, para la azotea, pues le pongo la carga que ya hace rato visualizamos cuando se resolvió este primer cuestionamiento, que su carga de servicio es igual a 707 kilogramos sobre metro cuadrado. Y por otro lado, hacemos la identificación de la carga de servicio del entrepiso, que para el caso del buffet que estoy manejando como ejemplo, fue 891 kilogramos sobre metro cuadrado. Es esta cantidad que estoy reproduciendo acá. Y acá sencillamente es hacer lo mismo que se hizo en la tabla anterior. Vamos a multiplicar la base por la altura del área tributaria y eso a su vez por la carga de servicio, ya sea de la azotea o del entrepiso, la que le corresponda. Para el primer caso, en la azotea, 6.5 por 3 por 707 da 13.786.50. Y para el entrepiso 6.5 por 3 por 891 da 17.374.50. Hay que sumar ambas cantidades y lo que resulta de esa suma es la carga total que está soportando la columna A2 de la segunda planta. ¿A qué es igual? Pues a 31.161. Digamos, en términos redondos, 31 toneladas, ¿no? Sería lo que estuviera soportando esa columna de A2 de la segunda planta. ¿Sí quedó entendido? Profe, aunque estemos trabajando con la mitad de las áreas que vamos a soportar, ¿se va a poner siempre el total? Por ejemplo, en la carga de servicio pusimos todo el total que nos dio en servicio y la carga, perdón, de la azotea y del entrepiso. ¿Se va a manejar siempre así en totales? Sí, así es, porque finalmente el hecho de que tomemos la mitad hacia cada uno de los lados, eso queda reflejado aquí en el área tributaria. En otras palabras, si quisiera tomar toda la carga o más allá de su zona de influencia, en vez de tomar los 3.5 y 3 metros, tendría que tomar los 6 metros y 7 metros. Pero como solamente estoy tomando la mitad hacia cada lado, finalmente la parte proporcional que yo tome del área total de la cubierta queda reflejado en las medidas que definen el área tributaria, de tal manera que los totales, como usted bien dice, de las cargas sí las tengo que tomar, pues eso, como totales. La parte proporcional me lo va a dar el área tributaria. Gracias. De nada, ¿alguna otra duda? Profe, yo lo único que no he entendido muy bien fue para identificar en qué piso está cada columna, o sea, por qué la D1 está mero arriba, por qué pusimos la A2 en el segundo piso. Bueno, ya esa sí sé que pues no la especificó, pero ¿de qué manera la podemos identificar nosotros?
Bueno, acá finalmente lo que yo estoy proponiendo en este ejemplo son cosas que se me ocurrieron a mí como para hacer representativas cada una de las columnas en los diferentes niveles. Finalmente, en el ámbito profesional es lo que a ustedes les interese calcular, ¿verdad? En el caso de los ejercicios que yo les deje, las columnas y la posición vertical y horizontal que yo les indique, digamos, el hecho de saber cuál columna y en qué posición, pues depende de dos cosas, de donde yo les indique para efectos escolares y didácticos o lo que sea de su interés calcular para efectos profesionales. No sé si queda entendido. Sí, gracias. Sí, digamos aquí en este caso particular yo así lo decidí, pues ahora sí que porque yo así quise, ¿no? Pero pudieron haber sido otras, sí, pudieron haber sido otras. Este, solamente quise ejemplificar dos situaciones, una columna en cada posición en el sentido horizontal, es decir, en la planta, si se fijan, D1 es una columna de esquina, A2 es una columna perimetral y C3 es una columna interior. Columnas de esquina son D1, bueno, las que quedan en las esquinas para que me entiendan. Por otro lado, las columnas que quedan en el perímetro se les llama columnas perimetrales. Digamos, las columnas que quedan en el perímetro exceptuando las esquinas, ¿no? Y finalmente las columnas que no están en el perímetro se les llama columnas interiores. Entonces aquí yo intenté, en los ejemplos que planteo, pues tomar una de cada una, ¿no? Como para darnos cuenta, pues que las columnas de esquina son las que, como tienen menor área tributaria, pues son las que soportan menos carga. Le seguirían las columnas perimetrales, finalmente las columnas interiores son las que soportan más. Y también lo quise abordar desde el punto de vista de las posiciones relativas en las plantas, ¿no? De uno, pues queda en la última planta, significa que nada más va a soportar la azotea. El que acabamos de hacer, A2, va a soportar entre piso y azotea. Y finalmente el que vamos a hacer a continuación, y aprovecho la explicación, va a soportar dos azoteas, digo dos entrepisos y la azotea. Entonces esta columna, si observan en los números, nos va a dar que es una que soporta muchísima carga por dos razones. Una es que es una columna interior y la segunda razón que es una columna de la planta baja. Entonces las columnas de las plantas bajas son las que soportan todo el peso de la edificación. Es como si ustedes se pusieran a una persona sobre sus hombros. Si pasa eso, ustedes, además de soportar su mismo peso, tienen que soportar el peso de su compañero, ¿no? Y si se pone otra persona arriba de ese compañero y hacen una pirámide, pues la persona que esté en la parte de abajo tiene que ser la más fuerte, ¿no? Porque va a tener que soportar el peso de los dos compañeros que estén arriba, más el mismo peso que tiene esa persona. Bueno, entonces, reitero, para esta última columna que vamos a analizar, si observamos aquí cómo quedó en la planta baja, reitero, va a soportar este entrepiso, este otro entrepiso y la azotea. Bien, entonces hacemos una tabla igual que las anteriores. Aquí ya va a tener sentido poner la cantidad. Si observan aquí, y algo que siempre va a pasar es que siempre en todas las edificaciones hay una sola azotea. Lo que sí puede cambiar es que haya uno, dos o más entrepisos en función de la altura que tenga el hipotético edificio. Para este caso, este hipotético edificio tiene nada más dos entrepisos y una azotea. Estando C3 en la planta baja, va a soportar todo eso. Y únicamente dentro de su área tributaria, de su zona de influencia. Bueno, entonces tenemos la azotea, el entrepiso, tenemos una azotea, siempre vamos a tener una azotea, pero tenemos dos entrepisos. Entonces aquí ya como que tiene cierta lógica el que yo ya he puesto esta columna de cantidad. Como para no estar poniendo entrepiso 1 y entrepiso 2 y estar repitiendo las mismas cantidades. Sencillamente calculamos 1 y lo multiplicamos por la cantidad de entrepisos iguales que tenemos. Bueno, el área tributaria tiene una base de 6 y una altura de 5, así lo damos de alta, 6 y 5, 6 y 5. Y finalmente para poder obtener el importe total de la carga que va a actuar
Lo que tenemos que hacer es hacer las multiplicaciones, pero desde acá vamos a multiplicar la cantidad por la base, por la altura, por el WS, y lo que resulte va a ser entonces el valor que vamos a dar de alta en la última columna. Así, por ejemplo, para el caso del entrepiso sería 2 por 6 por 5 por 891 da 26.730 kilogramos. Y acá, en el caso de la azotea, sería 1 por 60 por 5 por 707, 21.000. Ay, me parece que aquí estoy mal. Creo que no lo multipliqué por 2. Déjenme revisar. Sí, me faltó multiplicarlo por 2. Aquí va a dar 53.460. Bueno, iba a dar esa cantidad que al sumarlo con el 21.210 va a dar 74.670. Bueno, listo. Y este último valor, el 74.670, sería entonces el total de la carga que tiene que soportar la columna C3 de la planta baja. O sea, casi 75 toneladas, ¿no? O sea, un mundo de carga lo que tendría que soportar. ¿Sí queda entendido?